Informativa aquí en el canal 24 horas y este dato tiene relación con el IMASEC de marzo que superó las expectativas y aumentó un 3,8% comparado al mismo mes del año pasado. Una noticia que sorprendió y que tiene varios sectores que vamos a revisar por el impulso que ellos tienen dentro de esta cifra. Vamos a analizar el tema junto a Pablo Barbetis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pablo, primero que todo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, hablemos del dato, ¿no? Si hacemos un zoom a este crecimiento económico, ¿qué es lo que finalmente empujó este carro de la economía durante el mes de marzo? Bueno, principalmente lo dio el ítem comercio, que hay que decir que el dato general de 3,8 por lo demás fue un dato que sorprendió gratamente, estaba por sobre lo estimado, pero lo impulsó precisamente el ítem comercio, que fue 8,9%, y también la minería, que dio sobre 4,3%. No es tanta novedad la minería porque hace rato que estamos viendo un desarrollo de alta demanda a nivel mundial y Chile ahí tiene una posición privilegiada, por lo tanto se ve en el largo plazo que vamos a seguir con buena noticia respecto a la exportación de nuestro cobre. Y el Pablo, comercio sí fue una buena noticia en ese sentido también. claro que sí, es un dato que habla de un año de crecimiento, decía el ministro Marcel, que por cierto ha destacado la cifra que ha entregado el IMASEC. ¿Coincides con aquello que el año 2025 puede ser un año de recuperación económica para nuestro país? Coincido, pero hay que tener alguna mesura al respecto porque el Fondo Monetario Internacional poco día atrás dio a la baja una proyección para Chile en torno al 2%. Y hoy día el escenario también global está siendo muy volátil con lo que está ocurriendo con la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ver cómo eso se resuelve hoy, ojalá en el corto plazo, porque de persistir esa volatilidad y se ejecutan finalmente estos aranceles, sería un efecto dominó bastante negativo que nos pegaría también a nosotros. Hoy la expectativa en general no es tan optimista como la que se habló el ministro, que propicia un crecimiento en torno al 2,6. Hoy día la expectativa está en torno al 2, 2,2, pero evidentemente queremos crecer mucho más y hoy día esperamos que así sea en el mediano plazo y que se cumpla la expectativa del ministro, sin duda alguna sería una tremenda buena noticia, pero hay que estar atento primero a lo que pasa internacionalmente, que sí o sí nos puede pegar de ejecutarse, como digo, esta variable arancelaria. Y lo segundo también, los desafíos internos que tenemos que no son menores. O sea, hoy día con un desempleo de 8,7, una tasa de empleo informal sobre el 26%, y el verdadero impuesto que tenemos hoy día, lamentablemente, en nuestra economía, que es la delincuencia, evidentemente son puntos que hay que abordar, si no vamos a seguir hoy día con un escenario de austeridad en cuanto a nuestro crecimiento. Precisamente sobre ese punto quería ahondar, Pablo, sobre este desacople, ¿no?, que se ve respecto al crecimiento con buenas noticias, pero una tasa de desempleo bastante alta para las pretensiones de nuestro país. De hecho, el propio presidente de la República decía, no estamos contentos con esta cifra, Chile puede más en creación de empleos. ¿Por qué esta distancia, ¿no?, que se genera en los puestos de trabajo y el crecimiento de nuestro país? Es que el crecimiento es relativo porque hay que verlo por sector, que es lo que arroja por lo demás el indicador del IPC, entonces, perdón, del IMASEC. Entonces, donde tenemos fuertes ítems de crecimiento, hay que entender también que es un mes, pero hay que ver lo que se viene por delante, los meses que quedan del año. Estamos en la práctica recién partiendo el año, por lo tanto, hay que ver también cómo se desenvuelve la economía en los meses por delante. Pero el indicador de desempleo, que hoy día estamos en 8,7, es bastante preocupante. O sea, son miles de personas que hoy día están buscando trabajo directamente y no están a fuente de empleabilidad. Y eso tiene que ver con que también los ingresos que las empresas necesitan están también bastante contraídos. O sea, no hay un crecimiento económico bullante ni con una estabilidad que uno vea en el mediano o largo plazo para que las empresas puedan invertir. Hoy día lo que estamos viendo es que un país crece cuando hay consumo interno y eso se da cuando las personas tienen un sueldo que les permita gastar. Y eso es uno de los puntos débiles que tenemos hoy día con una tasa de desempleo del 8,7. Lo otro es la inversión, que sigue debilitada, independiente de que tengamos algunos indicadores de inversión a propósito del sector minero específicamente y otros menores, pero evidentemente la inversión nos gustaría que fuera mucho más de la que está en Chile, tanto nacional como extranjera, que tampoco se da. Por lo tanto, son dos puntos fundamentales para el crecimiento económico que están bastante austeros, como digo, y las razones de esas son justamente el tema de la delincuencia y narcotráfico, que el comercio no está bien instalado, cierra más temprano, la gente tiene miedo de salir de la calle, se consume menos. También las señales respecto a la estabilidad
para el sector privado por invertir tampoco han sido de las mejores estos últimos tiempos, entonces eso hace que la inversión vea otras opciones donde poner los dineros que en este caso están siendo fuera de nuestro país, y ahí está, hay que ver ahí incentivos para que nuestra economía se desarrolle mucho más estable y mucho mejor, y que la inversión sea más y que las empresas tengan una posibilidad de seguir creciendo con mayores ingresos, y eso redunde en mayor trabajo. En la medida que eso no ocurra, estamos viendo hoy día una estrechez de caja en las empresas que lamentablemente hace que no hayan fuentes de empleo como quisiéramos que se estén dando. Claro, mencionabas la delincuencia, lo que ocurre con la inseguridad a nivel país, que es un tema, ¿no?, que se ha tomado la agenda y es la principal preocupación de la ciudadanía, pero que también tiene efectos económicos, y lo planteaba bastante bien respecto al comercio, ¿no? Los horarios de funcionamiento, el temor quizás que tienen pequeños empresarios a abrir nuevos comercios en los barrios, y que eso va dificultando también la posibilidad de generar más puestos de trabajo y que se haga finalmente menos atractivo invertir en nuestro país. Bueno, esa es una realidad y hoy día hay que abordarla. O sea, hoy día Chile es un país de micro y pequeña empresa. El 95% de las empresas de Chile son micro y pequeñas. Gran parte de ellas son o productoras o fabricantes de algo, pero la gran inmensa mayoría de ellas son comerciantes que están en los barrios, los minimarkets, los almaceneros, etcétera. Y son el dueño y atiende una, dos, tres personas más en promedio. Por lo tanto, no hay fuentes de ingreso tan altos que les permita aumentar los sueldos o contratar más personas. Y si a eso se le suma además el hecho que tienen que cerrar más temprano, que los barrios realmente están con verdaderas rejas atendiendo en los propios locales, con mucho cuidado a las personas, y esa inseguridad del ambiente hace que tampoco las personas salgan a comprar más tarde, hay menor consumo, los restaurantes en ciertos sectores tampoco están con tantos clientes que se esperaba, etcétera. Por lo tanto, eso afecta a la economía. Cuando hay una contracción del consumo, la gente compra menos cosas, se fabrica menos, se vende menos, y eso daña la economía. Ese es el efecto real que tenemos. Por lo Y, tanto, un factor importante que hay que abordar. Y Y cuando particularmente hablamos sumo de, a esa ecuación la informalidad, ¿no? El comercio informal, bueno, porque decíamos, el comercio y todos los costos fijos que tiene, el arriendo del local, el pago de patente. Hoy día la seguridad, en un estudio que realiza la Cámara de Comercio, decía que en promedio un pequeño local gasta cerca de 1 millón de pesos en seguridad mensualmente. Ya vienen con un costo de entrada muy alto versus lo que puedan significar las ventas, las ganancias de aquel comercio, en comparativa al bueno, informal. sí, lo que tú dices tienes toda la razón. Cuando vemos que hay un empleo informal de en torno al 26% promedio, cuando también siempre ha estado en torno al 30%, daña mucho la economía porque se instalan en la calle frente a un local establecido que paga impuestos, paga sueldo, paga luz, paga agua, paga arriendo, etcétera, y vemos que están compitiendo en desigualdad de condiciones. Y además el comercio formal, lamentablemente, trae otras variables como microtráfico de drogadicción, delincuencia asociada, vulnerabilidad social. Por lo tanto, es algo que daña la economía, y se compite en desigualdad de condiciones con el comercio establecido formal que paga impuestos, paga sueldo, paga leyes sociales, paga la luz, paga el agua. Entonces, evidentemente no es comparable, y daña la economía 100% porque también el Estado le juega en contra. En menos empresas o menos emprendedores que pagan también el impuesto o el IVA para poder tener mejor recaudación fiscal. Entonces, es una espiral nefasto de situaciones que daña en todos sentidos, tanto a las personas y la inseguridad de las personas también que no van a comprar, porque evidentemente la inseguridad del entorno tampoco hace que uno esté tranquilo caminando por ahí. Entonces hay un sinnúmero de factores que juegan en contra, y hay que atacar el comercio informal, el empleo informal, pero sí fortalecer el crecimiento económico, que es lo que se necesita con fuerza, con ímpetu, con energía. Fortalecer con eso el crecimiento económico, la empleabilidad, dar fomento al mejor desarrollo de empleo estable, formales, y la inversión que tanto se necesita también desarrollar porque es una fuente importante de crecimiento del país. Particularmente del crecimiento, Pablo, ¿qué deberíamos esperar los próximos meses en quizás el bastión de nuestra economía, ¿no?, que es el crecimiento minero? ¿Debiese mantenerse también en buenos índices, tal como se ejemplifica, ¿no?, en este último dato? Bueno, Chile tiene que, perdón, Chile tiene que seguir fortaleciendo la exportación, que es otro de los pilares de crecimiento que tenemos, y ahí la minería toma un rol fundamental. Chile, en ese sentido, a nivel del desarrollo del cobre, tenemos una posición privilegiada a nivel del mundo, y tenemos que seguir impulsando la inversión minera,
tanto nacional como privada, que está instalada en Chile y fortalecer los mercados internacionales. Hoy día, un poco más del 50% de todo el cobre que vendemos en el mundo se va a China, por lo tanto, hay que seguir fortaleciendo ese mercado, pero también abrir otros, porque también no es bueno depender de uno solo. Entonces, si bien tenemos una muy buena comercialización de nuestro cobre con China, que seguir profundizando aquello, también hay que abrir más mercados. Y la buena noticia que se ve para el futuro que la electromovilidad y la alta demanda de consumo del cobre mundial es que para Chile eso debe ser una muy buena recaudación de divisas para el país, porque el desarrollo del cobre que se ve en el futuro es bastante promisorio y una buena noticia para nosotros en ese sentido. Y el resto de los mercados ya depende de las variables propias de cada industria, pero sin duda alguna tenemos mucho potencial en todos los sectores productivos. Todos los sectores tienen oportunidad de seguir creciendo y abrir más mercados. Y ahí los tratados de comercio que tenemos con más de 70 países del mundo hay que seguir desarrollándolos, penetrando con más productos en aquello, abrir más mercados en ese sentido. Y Chile es un país que tiene que crecer en base a los mercados internacionales porque nuestra economía debe ser abierta al mundo y seguir exportando. Y es una buena noticia en ese sentido que tengamos los tratados hace muchos años y fortalecer aquellos para poder seguir creciendo. Y en esta economía abierta al mundo, Pablo, ¿cómo crees que nos estamos preparando, ¿no?, desde el punto de vista de aguantar quizás los efectos de una guerra comercial, de contar con reservas que permitan hacer frente a aquello? Ya se han tomado ciertas medidas por parte del Ministerio de Hacienda, hay un comité de exministros, también expresidentes del Banco Central que están asesorando en aquella materia. Hay que tener también ya el plan establecido, ¿no?, de cómo se va a reaccionar ante una eventual afectación mayor de nuestra economía. Sí, es bueno lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda, este comité de expertos, de ministros, también la iniciativa que se tuvo desde Chile rápidamente de tener una reunión con Estados Unidos para abordar este 10% de arancel que nos puso, son buenas señales y eso es lo que se tiene que hacer. Hemos tenido siempre una economía responsable, independiente del gobierno de turno, y eso se agradece y hay que tener las previsiones necesarias para en los mercados o la situación de estrechez económica o volatilidad internacional que estamos pasando hoy día hace algunos años. Obviamente se agradece la seriedad y la buena conducta del arca fiscal en su administración. No obstante ello, sí hay algunas señales que hay que tomar atención, por ejemplo, el exceso de gasto que ha tenido el gobierno, una deuda fiscal a nivel país poco más del 40%, que tampoco siento que haya espacio para seguir endeudándonos en ese sentido, o sea, estamos como al límite de la responsabilidad de deuda, pero dentro de un escenario de economía sana. Eso es lo que trato de decir también. Siempre hay voces de alerta que hay que tomar precaución en ese sentido, pero también dependiendo con qué nos comparemos. O sea, en Latinoamérica seguimos siendo un país sumamente responsable. Estos son señales internas por el sentido de mayor probidad y responsabilidad que siempre hemos tenido y hay que mantenerlo. Pero el gasto hay que cuidarlo, hay que tener una buena distribución del presupuesto fiscal y tomar las precauciones en ese sentido. En la época de vaca flaca obviamente hay que apretarse el cinturón y gastar en lo que es prioritario y las otras cosas tienen que dejarse stand-by, no hay otra alternativa. Entonces hay que priorizar el gasto. Entonces, obviamente en ese sentido hay que tomar las medidas que corresponden. Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, te agradecemos estos minutos de conversación. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, porque estén muy bien. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, adiós.